Contexto económico. Daniel González, economista. En este contexto económico, no sé si decirte qué bueno que estás o asustarme un poco por las noticias que nos traigas. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a Juan y a los radioescuchas de Contextos. Pues sí, el tema de hoy es el tema de la inflación. Después de que hace un par de semanas hablábamos de que los principales analistas económicos del país consideraban que esta primer quincena de agosto el comportamiento inflacionario sería pues mucho más controlado, ¿no? Sin embargo, tenemos el incremento en precios más alto en los últimos 17 años, y es que de un 6.44% que se había situado la medición anterior, hoy estamos hablando de un 6.56%, cuando se esperaba que a partir de esta quincena la tendencia fuera a la baja. Y otro tema relacionado también con el tema de la inflación, pero que salió hace un par de días, tiene que ver con que el INEGI va a cambiar la forma en la que va a medir precisamente el índice nacional de precios al consumidor. Básicamente se trabaja con una canasta básica, pero en la presentación de Julio Santaella, presidente del INEGI, reporta que el Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, la Coneval, ya también tiene su medición de canasta básica para el área rural y el área urbana, y pues INEGI decide que se encargue de este tipo de mediciones. Sin embargo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que integra algo así como 284 productos, pasará a una medición de 299, y que se tomará un nuevo mes de medición, que será julio del próximo año, y entonces estaremos viendo una nueva variación en términos de medición de la inflación. Esto es importante porque al hablar de índices económicos, pues los años de referencia, los años bases son muy importantes. No es lo mismo que tú midas las variaciones de 2010 respecto a 2018 que lo midas de 2017 respecto al 2018. Entonces, a veces estos ajustes son necesarios, pero el tema importante en términos de medición de la pobreza tiene que ver con que la primera decisión es que se tiene que ampliar el espectro de medición. Actualmente se miden a 46 áreas geográficas. La medición que se modificará a partir de julio del próximo año va a integrar a 55 zonas geográficas, entre las cuales se integra la ciudad de Saltillo, Coahuila, y la ciudad de Zacatecas, para que ubiquemos la importancia de mejorar esta medición, esta medición de la inflación, que no se había hecho de manera tan importante desde 1978. Y el otro tema es que se tienen que integrar productos que se han modificado a través de los cambios de conducta del consumidor, ¿no? Uno de ellos es el tema del transporte escolar, el tema de la leche de soya, los tés o los servicios para mascotas. Y hay productos que van a salir de esta medición, como tiene que ver los calentadores de agua y los servicios de larga distancia. Entonces, esto nos permitirá ver una nueva forma de medir o un poquito más certera. La parte de integrar a zonas rurales también es parte de esta nueva modificación, que seguramente será mucho más preciso que como hemos venido trabajando. Sin embargo, en estos términos de medición actualmente, pues tenemos las noticias de la inflación de la quincena que acaba de pasar, que nos habla del 6.56%, una cifra pues muy por encima de lo esperado. Los radioescuchas que van al centro comercial a satisfacer sus necesidades, pues no les estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero ¿cuáles fueron los productos que tuvieron mayor impacto en la medición de precios? Es la cebolla, con una variación del 17%, tú tienes el tomate verde con el 13%, la papaya un 10% y el mango un 5.48%, Marcela. Lo que es de sorprender es que todavía los energéticos sigan generando presiones inflacionarias. La gasolina de bajo octanaje, por ejemplo, sigue siendo un factor de presión en la inflación, cuando se nos dijo al principio del año que esto tenía que ver con las variaciones del tipo de cambio, y que definitivamente el tipo de cambio no está en los 22 pesos por dólar como empezamos este año, no está por debajo de los 18 pesos por dólar, y es parte de los temas que tenemos que tener
bien presentes a la hora de analizar el comportamiento económico en nuestro país. Hoy amanecimos con el dólar a 18 pesos, Daniel. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues eso, yo no sé si sea nada más una cuestión de percepción, o sea, una cuestión como de acostumbrarnos a que sea la paridad la que nos diga cómo va la economía, pero finalmente cuando vemos que recupera el dólar posición frente al peso, pues sí empezamos a sentirnos incómodos y pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y si vamos a llegar, sobre todo esta sensación de que pudiéramos llegar otra vez al dólar a más de 20 pesos, ¿no? Como tuvimos en algún momento. Hay tres factores bien importantes en términos del tipo de cambio. Como tú lo dices, está a $18 en ventanilla a la venta, y también el otro indicador es a la compra, que se ubica en 17.20. Sin embargo, el interbancario a 48 días de cómo esperamos que se vaya a comportar en los próximos 48 horas, se ubica en los 17.71. Entonces, de acuerdo a las actividades económicas que tú vayas a realizar, es un indicador, pero ubicando esta consideración, nos hace pensar que el tema de la variación de los energéticos, específicamente de la gasolina, que se dio a principios de este año, no obedecía a un comportamiento del tipo de cambio, sino con un afán exclusivamente recaudatorio y cómo enfrentar el tema de los déficits por el alto gasto que estaba teniendo el gobierno federal. Entonces, claro, ahí es donde la certidumbre que le dan a los agentes económicos pues queda en entredicho. Y el otro tema también es cuando el mes pasado el secretario de Hacienda manifiesta que la inflación está bajo control y que a partir de este mes íbamos a ver una desaceleración en los precios, pues tampoco se está presentando. Oye, y además tenemos ya como la presión importantísima de que el Buen Fin se acerca, y se acerca más rápido de lo que creemos, y entonces yo no sé si siga siendo la acción idónea para incentivar la economía, porque pues, ese fue el propósito, ¿no? Y la verdad de las cosas es que yo no sé cómo nos fue en el regreso a clases, hablando de economía estrictamente, cómo fue el comportamiento de los padres de familia, si tuvieron que adquirir los útiles escolares a crédito, realmente cuánto compraron y cuánto dejaron de comprar en este periodo escolar, porque ya la recta final del año pues la tenemos enfrente. Sí, claro. De hecho, ese es un tema que se maneja en la nota de hoy de la variación en la inflación, puesto que se maneja que es precisamente los incrementos de los servicios en productos y en servicios escolares los que hace que los precios se vayan un poquito más arriba. Esta consideración no fue hecha hace un mes para ubicar esta variación en precios y que es definitiva. Y el otro tema es que hace un par de días salió una nota en donde dice que se crece en términos de deudas al consumo y que es una alerta que se debe de tener en cuenta, ¿no? Porque la gente empezó a endeudarse precisamente para enfrentar este inicio de clases, ¿no? 134.700 solicitudes de mexicanos que buscan endeudarse para hacer frente al tema del regreso escolar. Salió el día 23, el miércoles. Es un tema que es específicamente lo que tú estás comentando, Marcela. Y el otro tema bien sensible, que es este tema de la llegada del Buen Fin, la segunda o tercera semana de noviembre, según el tiempo en el que aparezca la promoción, es que los beneficios que dan estas semanas es básicamente en meses sin intereses o en condiciones financieras supuestamente más favorables, pero es importante recordarle a nuestro radioescucha que las tasas de interés no son las mismas del año pasado ni de hace 2 años. La variación en la tasa de interés ya está situada al doble. El año pasado teníamos una tasa de referencia del 3.5%, hoy la tasa de referencia está en el 7%, con el impacto directo en el tema del consumo y el endeudamiento, las hipotecas, las tarjetas de crédito, y entonces sí hay que empezar a hacer la planeación si uno va a entrar en esta dinámica de final de año de incremento de consumo por Buen Fin. Claro, yo creo que te queda clarísimo, porque luego me da un poco de temor escucharte, pero finalmente creo que lo que no podemos hacer es, aunque sea un mito, meter la cabeza en el piso como el avestruz, sino tratar de tener claro para tomar las mejores decisiones en nuestra economía personal y de acuerdo al comportamiento de la economía en el país. Sí, la sugerencia aquí es
Así como el INEGI tiene su propia canasta de medición con 299 productos que va a integrar y la Coneval habla de aproximadamente 70 bienes y servicios, es importante que cada consumidor, que cada radioescucha, tome ahí sus 10, 20 productos de más alto consumo que tiene en el mes o en la quincena, de acuerdo a cómo vaya al centro comercial, y lo esté midiendo para que pueda entender el impacto en el bolsillo, ¿no? No es lo mismo que el 30%, el 40% de tus ingresos se vaya en la despensa, y que tú tengas este incremento del 19%, del 17% en la cebolla, pues va a tener un impacto mucho más alto que un viaje en avión, por ejemplo, cuando mucha gente no viaja en avión, ¿no? Es decir, es relativo a esta información que presenta el INEGI para cada uno de los consumidores, y por lo tanto cada uno debe poner atención a los productos de más alto consumo familiar. Exacto. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias.